Acerca del carácter afirmativo de la cultura, por Herbert Marcuse, parte 3. Todo esto se modifica cuando, para la conservación de la forma existente, del progreso del trabajo, ya no es suficiente una simple movilización parcial, en la que la vida privada del individuo permanece en reserva, sino que es necesaria una movilización total, en la que el individuo, en todas las esferas de su existencia, tiene que ser sometido a la disciplina del Estado totalitario. Entonces, la burguesía entra en conflicto con su propia cultura. La movilización total de la época del capitalismo monopolista no es conciliable con aquel momento progresista de la cultura, que estaba centrado alrededor de la idea de personalidad. Comienza la autoeliminación. La lucha abierta del Estado autoritario en contra de los ideales liberales de humanidad, individualidad, racionalidad, en contra del arte y la filosofía idealistas, no puede ocultar el hecho de que aquí se trata de un proceso de autoeliminación, así como la transformación social en la organización de la democracia parlamentaria, al convertirse en Estado autoritario de un Führer, es solo una transformación dentro del orden existente. Así también, la transformación cultural del idealismo liberal en el realismo heroico se realiza dentro de la cultura afirmativa. Se trata de una nueva manera de asegurar las antiguas formas de la existencia. La función fundamental de la cultura sigue siendo la misma, solo cambian las formas como esta función se realiza. La identidad del contenido, a pesar del cambio total de la forma, se muestra de manera muy clara en la idea de internalización. La internalización, la transformación de los instintos y fuerzas explosivas del individuo en lo anímico, ha sido una de las palancas más fuertes para imponer disciplina. La cultura afirmativa había superado los antagonismos sociales en una abstracta generalidad interna. En tanto persona, en su libertad y dignidad anímica, los individuos tienen el mismo valor. Muy por encima de las oposiciones fácticas se encuentra el reino de la solidaridad cultural. Esta abstracta comunidad interna, abstracta porque deja subsistente las contradicciones reales, se convierte, en el último periodo de la cultura afirmativa, en una comunidad externa igualmente abstracta. El individuo es situado en una colectividad falsa, raza, pueblo, sangre y tierra. Pero este vuelco hacia lo externo tiene la misma función que la internalización, renunciamiento e integración en lo existente, que se vuelve soportable mediante una apariencia real de satisfacción. La cultura afirmativa ha contribuido en gran medida a que el individuo, liberado desde hace más de 4 siglos, marche también en las filas comunitarias del Estado totalitario. Los nuevos métodos usados para imponer disciplina no son posibles si no se eliminan los momentos progresistas contenidos en los estadios anteriores de la cultura. Vista desde la última etapa del desarrollo, la cultura de aquellos estadios se presenta como un pasado feliz. Pero si la transformación autoritaria de la existencia beneficia de hecho solo los intereses de grupos sociales muy pequeños, señala también el camino sobre el que ha de mantenerse el todo social en la situación modificada. En este sentido, representa, de manera deficiente y con la creciente desgracia de la mayoría, los intereses de todos los individuos cuya existencia está vinculada a la conservación de este orden. Este es precisamente aquel orden al que estaba ligada también la cultura idealista. En esta doble escisión se basa, en parte, la debilidad con que la cultura protesta hoy contra su nueva forma. ¿Hasta qué punto la interioridad idealista está relacionada con la exterioridad heroica? Se muestra en la oposición frontal, común a ambas, en contra del espíritu. La supervaloración del espíritu, que fuera característica en algunos ámbitos y representantes de la cultura afirmativa, estuvo siempre acompañada por un profundo desprecio del espíritu en la praxis burguesa, que encontró su justificación en la despreocupación de la filosofía por los problemas reales del hombre. Pero también por otras razones. La cultura afirmativa fue esencialmente una cultura del alma, no del espíritu.
El espíritu, aún ahí, en donde no había entrado en decadencia, fue siempre algo sospechoso. Es más aprensible, más exigente y más real que el alma. Es difícil ocultar su claridad crítica y su racionalidad, su oposición a la facticidad irracional. Hegel no encaja bien en el estado autoritario. Hegel era partidario del espíritu. Los que vinieron después han sido partidarios del alma y del sentimiento. El espíritu no puede sustraerse a la realidad sin anularse a sí mismo. El alma puede y debe hacerlo. Y, precisamente, por estar situada más allá de la economía, puede esta última dominarla tan fácilmente. Su valor consiste precisamente en no estar sometida a la ley de los valores económicos. El individuo con alma se somete más fácilmente, se inclina con más humildad ante el destino, obedece mejor a la autoridad. Conserva para sí todo el reino de su alma y puede rodearse de un nimbo trágico y heroico. Lo que se puso en marcha desde Lutero, la educación intensiva para la libertad interna, produce sus mejores frutos cuando la libertad interna se convierte en la falta de libertad externa. Mientras que el espíritu es objeto del odio y del desprecio, el alma sigue siendo valiosa. Hasta se llega a objetar al liberalismo que para él ya no significa nada el alma y el contenido ético. Se celebra como la nota más profundamente espiritual del arte clásico, la grandeza del alma y la fuerte personalidad, la ampliación del alma al infinito. Las fiestas y celebraciones del Estado totalitario, su pompa y sus ritos, los discursos de sus jefes, se dirigen siempre al alma, van al corazón, aun cuando se refieran al poder. La imagen de la forma heroica de la cultura afirmativa ha sido esbozada muy claramente en la época de la preparación ideológica del Estado totalitario. Se ataca la actividad de museo y las formas grotescamente edificantes que aquel había adoptado. Esta actividad cultural es juzgada y rechazada desde el punto de vista de las exigencias de la movilización total. Esta actividad no representa otra cosa que el último oasis de la seguridad burguesa. Proporciona el recurso aparentemente más plausible mediante el cual es posible sustraerse a la decisión política. La propaganda cultural es una especie de opio mediante el cual se encubre el peligro y se despierta la conciencia engañosa de un orden. Pero este es un lujo insoportable en una situación en la que lo que hace falta no es hablar de tradiciones, sino crear tradición. Vivimos en un periodo de la historia en el que todo depende de una inmensa movilización y concentración de las fuerzas disponibles. ¿Movilización y concentración para qué? Lo que Ernst Jünger define como la salvación de la totalidad de nuestra vida, como la creación de un mundo heroico de trabajo, se revela después, cada vez con mayor claridad, como la transformación de toda la existencia al servicio de los intereses económicos más fuertes. También desde aquí se determinan las exigencias de una nueva cultura. La necesaria intensificación y expansión de la disciplina del trabajo presenta a toda ocupación con los ideales de una ciencia objetiva y de un arte que existe solo por sí. Que existe solo por sí mismo, como pérdida de tiempo. Esta intensificación hace deseable aligerar el lastre de este ámbito. Toda nuestra llamada cultura no puede impedir que el más pequeño de nuestros estados fronterizos viole nuestro territorio. Pero esto es precisamente lo que interesa. El mundo debe saber que el gobierno no dudará un instante en rematar todos los tesoros artísticos de los museos y venderlos al mejor postor cuando la defensa así lo exija. La nueva cultura que reemplazará a la anterior tendrá también que coincidir con esta concepción. Estará representada por caudillos jóvenes y desaprensivos. Cuanto menos cultura, en el sentido habitual de la palabra, posea este grupo social, tanto mejor será. Las insinuaciones cínicas de Jünger son algo vagas y se limitan sobre todo al arte. Así como el vencedor es quien escribe la historia, es decir, quien crea su propio mito, así también es el vencedor quien determina qué es lo que ha de ser considerado como arte. También el arte
tiene que ponerse al servicio de la defensa nacional de la disciplina militar y técnico-laboral. Junger. La eliminación de los grandes monoblocks para diseminar a las masas en caso de guerra y de revolución, la organización militar del paisaje, etc. En la medida en que esta cultura ha de apuntar al enriquecimiento, embellecimiento y seguridad del Estado totalitario, lleva consigo los signos de su función social: organizar la sociedad de acuerdo con el interés de algunos pocos grupos económicamente más poderosos. Humildad, espíritu de sacrificio, pobreza y cumplimiento del deber por una parte, voluntad suprema del poder, impulso de expansión, perfección técnica y militar por la otra. La misión de la movilización total es la transformación de la vida en energía, energía que se manifiesta en la economía, en la técnica y en el tráfico, en el girar de las ruedas y en el campo de batalla, como fuego y movimiento. El culto idealista de la interioridad y el culto heroico del Estado están al servicio de órdenes de la existencia social que son fundamentalmente éticos, que son fundamentalmente idénticos. El individuo es sacrificado totalmente en aras de este orden. Si la anterior formación cultural tenía que satisfacer el deseo personal de felicidad, ahora la felicidad del individuo tendrá que desaparecer en aras de la grandeza del pueblo. Si anteriormente la cultura había apaciguado en una apariencia real la pretensión de felicidad, el individuo tendrá ahora que aprender que no debe hacer valer sus exigencias personales de felicidad. El criterio está dado por la forma de vivir del trabajador. No interesa mejorar esta forma de vida, sino proporcionarle un sentido supremo, fundamental. También aquí, la formación cultural ha de reemplazar a la transformación. Así pues, esta reducción de la cultura es una expresión de la gran agudización de tendencias que desde hacía tiempo se encontraban en la base de la cultura afirmativa. Su verdadera superación no conducirá a una reducción de la cultura en general, sino a una eliminación de su carácter afirmativo. La cultura afirmativa era la imagen opuesta de un orden en el que la reproducción material de la vida no dejaba ni espacio ni tiempo para aquellos ámbitos de la existencia que los antiguos llamaban lo bello. Uno se ha acostumbrado a considerar que toda la esfera de la reproducción material está esencialmente vinculada a la lacra de la miseria, de la brutalidad y de la injusticia, y a renunciar a toda pretensión de suprimirlas o de protestar contra ellas. El punto de partida de toda filosofía tradicional de la cultura, la distinción entre cultura y civilización y la separación de aquella de los procesos materiales de la vida, se basa en el reconocimiento que tiende a eternizar aquella relación histórica. Metafísicamente, esto se disculpa con aquella teoría de la cultura que afirma que hay que matar hasta cierto punto la vida para lograr bienes que valgan por sí mismos. La reincorporación de la cultura a los procesos materiales de la vida es considerada como un pecado contra el espíritu y contra el alma. En realidad, reincorporación sería la manifestación expresa de algo que ya se había impuesto ciegamente desde hacía ya tiempo, desde el momento en que no solo la producción, sino también la recepción de los bienes culturales se encuentran bajo el dominio de la ley de los valores económicos. Y sin embargo, el reproche contiene algo de verdad. La reincorporación se ha valorizado hasta ahora solo bajo las formas del utilitarismo. El utilitarismo es solo el reverso de la cultura afirmativa. Lo útil es entendido aquí como la utilidad del hombre de negocios, que incluye la felicidad en la cuenta de los gastos inevitables, como dieta y descanso. La felicidad es calculada desde el primer momento por su utilidad, al igual que la posibilidad de ganancias en los negocios es calculada en relación con los riesgos y con los costos, y de esta manera queda estrechamente vinculada a los principios económicos de esta sociedad. En el utilitarismo, el interés del individuo se une a los intereses fundamentales del orden existente. Su felicidad es inofensiva y conserva este carácter hasta en la organización del ocio impuesta por el Estado totalitario. Entonces se organiza la alegría permitida. El paisaje idílico, el lugar de la felicidad dominical, se transforma en campo de ejercicios físicos.
la excursión pequeño burguesa a la campaña, en deporte al aire libre. El carácter inofensivo de la felicidad crea su propia negación. Desde el punto de vista de los intereses del orden existente, la superación real de la cultura afirmativa tiene que parecer utópica. Esta superación está más allá de la sociedad a la que la cultura había estado hasta ahora vinculada. En la medida en que la cultura ha sido incorporada al pensamiento occidental como cultura afirmativa, la superación y eliminación del carácter afirmativo provocará la eliminación de la cultura en tanto tal. En la medida en que la cultura ha dado forma a los anhelos e instintos del hombre, que no obstante poder ser satisfechos, permanecen de hecho insatisfechos, la cultura perderá su objeto. La afirmación de que la cultura se ha vuelto hoy innecesaria contiene un elemento dinámico. Solo que la falta de objeto de la cultura en el Estado autoritario no resulta de la satisfacción de la conciencia de que el mantener despierto el deseo de satisfacción es algo peligroso en la situación actual. Si la cultura ha de estimular no solo los anhelos, sino también su realización, entonces no podrá tener aquellos contenidos que en tanto tales tienen ya su carácter afirmativo. La gratitud será quizás entonces su verdadera esencia, tal como Nietzsche lo afirmara con relación a todo arte. La belleza deberá encontrar otra encarnación, si es que no ha de ser solo apariencia real, sino expresar la realidad y la alegría. Solo la contemplación humilde de algunas estatuas griegas, la música de Mozart y del viejo Beethoven nos dan una idea aproximada de estas posibilidades. Pero quizás la belleza y su goce no correspondan ya al arte. Quizás el arte, en tanto tal, pierda todo objeto. Desde hace por lo menos un siglo, su existencia para el burgués estaba limitada a los museos. El museo era el lugar más adecuado para reproducir en el individuo la lejanía de la facticidad, la elevación consoladora en un mundo más digno, limitada temporalmente a la vez a los días de fiesta. El manejo casi sagrado de los clásicos tenía también carácter de museo. La dignidad de aquellos apaciguaba cualquier impulso explosivo. No había por qué tomar demasiado en serio lo que un clásico había dicho o hecho. Pertenecía a otro mundo y no podía entrar en conflicto con el mundo actual. La polémica del Estado autoritario en contra de toda actividad de museo encierra algo de verdad. Pero cuando el Estado totalitario combate las formas grotescas de edificación moral, quiere tan solo colocar métodos más actuales de afirmación que reemplacen a los anticuados. Todo intento de esbozar la imagen opuesta a la cultura afirmativa tropieza con el cliché inextirpable del paraíso terrenal. Pero con todo, es siempre mejor aceptar este cliché y no aquel de la transformación de la tierra en una gigantesca fábrica de educación popular, que parece subyacer en algunas teorías de la cultura. Se habla de la universalización de los valores culturales, del derecho de todo el pueblo a los bienes de la cultura, de mejorar la educación corporal, espiritual y moral del pueblo. Pero esto significaría tan solo convertir la ideología de una sociedad combatida en la forma consciente de vida de otra, erigir en una nueva virtud un defecto. Cuando Kautsky habla de la felicidad venidera, piensa ante todo en los efectos bienhechores del trabajo científico, en el goce comprensivo, el campo de la ciencia y del arte, en la naturaleza, en el juego, en el deporte y en el juego. Hay que poner a disposición de las masas todo aquello que ha sido creado en el orden de la cultura. La tarea de las masas es conquistar toda la cultura para ellas mismas. Pero esto no puede significar otra cosa que conquistar a las masas en pro de aquel orden social que toda cultura afirma. Estas concepciones fallan en lo esencial, la superación de esta cultura. Lo falso en la idea del paraíso terrenal no es elemento primitivo materialista, sino la pretensión de eternizarlo. Mientras sea perecedero, habrá suficiente lucha, pena y tristeza como para destrozar la imagen idílica.
Mientras hay un reino de la necesidad, habrá suficiente penuria. También una cultura no afirmativa tendrá el lastre de la transitoriedad y de la necesidad. Será un baile sobre un volcán, una risa en la tristeza, un juego en la muerte. En este caso, también la reproducción de la vida será una reproducción de la cultura, organización de anhelos no realizados, purificación de instintos no satisfechos. En la cultura afirmativa, el renunciamiento está vinculado al atrofiamiento externo, a la subordinación disciplinada a un orden miserable. La lucha contra la transitoriedad no libera a la sensibilidad, sino que la desvaloriza. Solo es posible sobre la base de la desvalorización de esta última. Esta falta de felicidad no es algo metafísico, es el resultado de una organización no racional de la sociedad. Su superación con la eliminación de la cultura afirmativa no eliminará la individualidad, sino que la realizará. Y si alguna vez somos felices, no podremos menos que estimular la cultura.